Millonario se iba de luna de miel con su prometida, hasta que vio a su ex en el aeropuerto con un bebé. Bienvenidos a Secretos Narrados. Antes de comenzar, deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta ver hasta dónde viajan nuestras historias. Cuando termine la historia, no olvides calificarla del 0 al 10 y compartir lo que sentiste en el camino. Y si disfrutas de historias emocionales llenas de giros y verdades ocultas, asegúrate de seguir Secretos Narrados para no perderte la próxima. Ahora siéntate, relájate y disfruta de cada detalle. Hugo Vázquez se movía por los inmaculados pasillos de mármol del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con la precisión calculada de un hombre que poseía todo, pero no sentía nada. A sus 46 años, su alta figura atlética exigía atención. Hombros anchos que hablaban de entrenamientos matutinos disciplinados, una mandíbula afilada que enmarcaba unos ojos azul hielo que habían cerrado tratos de miles de millones de euros sin pestañear. Su cabello oscuro, perfectamente peinado con solo un toque de plata en las sienes, captaba la iluminación artificial mientras caminaba. El traje gris carbón de Tom Ford le quedaba como si hubiera sido diseñado solo para su cuerpo, y así había sido. «El jet está listo cuando usted lo esté, señor Vázquez». La voz de su asistente crepitó a través de su auricular, pero Hugo apenas registró las palabras. Su mente estaba en otra parte, analizando proyecciones trimestrales y métricas de sostenibilidad ambiental que remodelarían la industria tecnológica. Todo eran números, datos, movimientos estratégicos, todo excepto el sentimiento vacío que había estado creciendo en su pecho durante meses. A su lado, Camila Rivas se deslizaba con la gracia natural de alguien nacido en la alta sociedad. A sus 38 años, era deslumbrante de la manera en que exigían las portadas de las revistas. Cabello rubio platino, recogido en un elegante moño, ojos esmeralda que brillaban con un encanto practicado, y una figura que hacía que su vestido Chanel color crema pareciera publicidad de alta costura. Ella era todo lo que la esposa de un multimillonario debería ser. Inteligente, sofisticada, conectada con las familias adecuadas y completamente consciente de su papel en esta vida cuidadosamente orquestada. «Toscana en octubre», dijo, ajustando el brazalete de diamantes en su muñeca. «Ya puedo imaginarnos en el viñedo. La fotografía será perfecta para las páginas de Sociedad». Su voz tenía la calidad musical de alguien educado en escuelas de finalización suizas, pero Hugo notó cómo hablaba de su luna de miel como una campaña de marketing. Asintió distraídamente, revisando su reloj Patek Philippe, un regalo de bodas de su padre, junto con la fusión que había hecho necesario este matrimonio. La unión Vázquez-Rivas no era solo romántica, era una alianza estratégica que aseguraría los imperios de tecnología ambiental de ambas familias para la próxima generación. Energía limpia, captura de carbono, fabricación sostenible. Sus patentes combinadas revolucionarían la forma en que el mundo luchaba contra el cambio climático, y todo lo que costó fue su corazón. «¿Señor Vázquez?» La voz de Camila se agudizó ligeramente. «No estás escuchando». Tenía razón. Su atención se había desviado hacia la pantalla de salidas, escaneando información de vuelos que no necesitaba. Estaba diciendo que mi madre quiere saber sobre la gala de Navidad. Ella ya está coordinando con los organizadores de eventos. «Por supuesto», respondió Hugo, las palabras automáticas. «Lo que ella piense que es mejor». Siempre era lo que alguien más pensaba que era mejor. Las decisiones comerciales de su padre, las alianzas estratégicas de la Junta, las obligaciones sociales de su madre y ahora
las tradiciones familiares de Camila. Su vida se había convertido en una serie de elecciones de otras personas, cada una lógica y rentable, y completamente vacía. Fue entonces cuando la vio. Estaba sentada cerca de la puerta C12, completamente absorta leyendo algo en su tableta, mientras equilibraba a una niña pequeña en su regazo. La niña no podía tener más de 2 años, con rizos oscuros que captaban la iluminación del aeropuerto y curiosos ojos marrones que examinaban todo a su alrededor con un interés intrépido. Pero fue la mujer que la sostenía lo que hizo que el mundo de Hugo se inclinara fuera de su eje. Natalia, incluso desde 10 metros de distancia, habría reconocido la elegante curva de su cuello, la forma en que se metía su cabello castaño rojizo detrás de su oreja izquierda cuando se concentraba, la fuerza tranquila en su postura. A sus 34 años, se veía exactamente como la recordaba, quizás más hermosa si eso era posible. Su piel tenía un tono dorado cálido que hablaba de herencia mixta, y se comportaba con la elegancia segura de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. Llevaba un sencillo vestido azul marino que enfatizaba su belleza natural en lugar de competir con ella. La niña en sus brazos tenía el mismo cabello oscuro, los mismos ojos inteligentes que parecían asimilarlo todo. Estaba jugando con lo que parecía un pequeño elefante de peluche, haciéndolo bailar mientras Natalia sonreía y ocasionalmente miraba hacia abajo para participar en sus juegos tranquilos. Los pies de Hugo dejaron de moverse por completo. Su pecho se sintió como si alguien hubiera metido la mano dentro y le hubiera apretado el corazón con un puño de hierro. 3 años. 3 años desde que ella había salido de su vida y él se había convencido de que la había superado. Había construido un imperio, cerrado tratos por valor de cientos de millones y encontrado una esposa perfecta que encajaba en su mundo como una pieza de rompecabezas hecha a medida. Pero ver a Natalia con una niña que parecía tener unos 2 años y medio, hizo que todo lo demás desapareciera. ¿Hugo? La voz de Camila parecía provenir de muy lejos. ¿Qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. No podía responder. Su mente estaba haciendo cálculos rápidos que no tenían nada que ver con los negocios. 3 años desde que Natalia se había ido. 2 años y medio de edad. La línea de tiempo era imposible de ignorar, imposible de racionalizar. Necesito un momento, logró decir, su voz más ronca de lo que pretendía. Vuelvo enseguida. ¿Hugo? Nuestro embarque comienza en 20 minutos, lo llamó Camila. Pero él ya se estaba alejando, atraído a través de la terminal por una fuerza más fuerte que la lógica o la propiedad o los planes cuidadosos que gobernaban toda su vida. Cada paso hacia la puerta C12 se sentía como retroceder en el tiempo. Recordó la última pelea que habían tenido. No fue realmente una pelea, sino una conversación tranquila y devastadora, donde Natalia le había dicho que no podía estar con alguien que guardaba secretos. Él había tratado de explicar sobre las obligaciones familiares, las presiones comerciales, el compromiso arreglado que había estado colgando sobre su cabeza desde la infancia, como una espada esperando caer. Pero ella ya había encontrado los documentos. Ya había visto el contrato de matrimonio con la familia de Camila, fechado y firmado 2 años antes de que él conociera a Natalia. Ya se había dado cuenta de que toda su relación se había construido sobre una mentira por omisión. Nunca planeaste elegirme, había dicho ella, su voz firme y desconsolada. Simplemente no me dijiste que realmente no era una opción. Ahora, mirándola limpiar suavemente algo de la mejilla de la niña, Hugo se dio cuenta de lo que había perdido.
No era solo Natalia. Era la vida que podrían haber construido juntos, la familia que podrían haber sido, el hombre en el que podría haberse convertido si hubiera tenido el coraje de luchar por lo que quería, en lugar de lo que se esperaba. La niña levantó la vista cuando él se acercó, sus ojos oscuros encontrándose con los de él con una audacia curiosa. Por un momento que detuvo el corazón, Hugo vio algo familiar en su rostro, la forma de su barbilla, la forma en que sus cejas se arqueaban cuando estaba pensando. Natalia siguió la mirada de su hija y se congeló. Su tableta se deslizó ligeramente en sus manos, pero la atrapó con gracia, sin soltar nunca a la niña. Durante varios segundos, simplemente se miraron el uno al otro a través de 3 años de silencio y toda una vida de ¿qué pasaría si? «Hola, Hugo», dijo finalmente, su voz portando la misma fuerza tranquila que él recordaba. Sin sorpresa, sin ira, solo reconocimiento, como si hubiera estado esperando este momento y ya hubiera hecho las paces con él. «Natalia». Su voz salió apenas más que un susurro. Sus ojos bajaron a la niña, que lo estaba estudiando con la curiosidad intrépida que pertenecía a los niños que habían sido bien amados. Es hermosa. Su nombre es Isabela. La llamamos Bella. La mano de Natalia se movió protectoramente para acariciar el cabello de la niña. Tiene 2 años y medio. La confirmación lo golpeó como un golpe físico. Había estado haciendo los cálculos, pero escucharlo confirmado hizo que todo fuera real. 2 años y medio, concebida justo antes de que Natalia lo dejara. «Natalia», comenzó, pero ella sacudió la cabeza suavemente. «Aquí no», dijo en voz baja. «Ahora no». Bella había dejado caer su elefante y estaba alcanzando a Hugo con la apertura confiada de un niño que no entendía que el mundo era complicado. Sin pensar, él devolvió el gesto, dejando que sus pequeños dedos envolvieran su dedo índice. Su agarre era sorprendentemente fuerte. «Hugo». La voz de Camila cortó el momento como una cuchilla. «Ahí estás. Han comenzado a embarcar». Se acercó con el chasquido de tacones de diseñador en el piso pulido, su expresión cambiando de alivio a confusión al asimilar la escena. Natalia sentada con una niña, Hugo agachado junto a ellas, la tensión obvia crepitando en el aire. «Oh», dijo Camila, su entrenamiento social activándose automáticamente. «Lo siento, no me di cuenta de que estabas hablando con alguien». Hugo se enderezó lentamente, los dedos de Bella todavía envueltos alrededor de los suyos. «Camila, esta es Natalia». «Natalia. Esta es Camila». La presentación quedó suspendida en el aire, incompleta y cargada con todo lo que no podía decir. Los ojos de Natalia se movieron a la mano izquierda de Camila, asimilando el enorme anillo de compromiso de diamantes, la alianza de boda a juego, la obvia riqueza y estatus. Su expresión no cambió, pero Hugo vio algo parpadear en sus ojos. No herida exactamente, sino una especie de comprensión resignada. «Felicidades», dijo Natalia simplemente, y de alguna manera hizo que sonara sincero. «Espero que sean muy felices». Bella tiró del dedo de Hugo, devolviendo su atención a ella. Estaba levantando su elefante, ofreciéndoselo a él con el espíritu generoso de alguien que aún no sabía que no todos merecían sus regalos. «Gracias, cariño», dijo suavemente, aceptando el pequeño juguete. «Es muy especial». «Hugo». La voz de Camila había tomado un tono afilado. «Realmente tenemos que irnos». Él miró a Natalia, desesperado por decir algo que importara, que uniera la brecha imposible entre este momento y todas las decisiones que los habían llevado aquí. Pero, ¿qué había que decir?
¿Que lo sentía? ¿Que había pensado en ella todos los días durante 3 años? ¿Que verla con Bella le hacía cuestionar todo lo que pensaba que quería de su vida? «Cuídate», fue todo lo que logró decir. «Tú también», respondió ella, reuniendo a Bella más seguramente en sus brazos. «Que tengan un viaje maravilloso». Mientras se alejaba, siguiendo a Camila hacia su puerta, Hugo escuchó la voz de Bella detrás de él, clara y musical, y dolorosamente familiar. «Adiós, señor. Adiós». No se dio la vuelta. No podía, porque si lo hacía, podría no subir a ese avión. Podría tirar todo lo que había construido, todo lo que su familia esperaba, todo lo que tenía sentido sobre el papel. Pero mientras llegaban a su puerta, mientras Camila entregaba sus tarjetas de embarque con eficiencia practicada, mientras la azafata les daba la bienvenida a bordo con sonrisas profesionales, la mente de Hugo seguía volviendo a una pregunta devastadora. ¿Qué pasaría si todo lo que pensaba que quería era solo todo lo que le habían dicho que quisiera? Los asientos de cuero del jet privado habían sido diseñados para la comodidad, pero Hugo sentía que estaba sentado sobre vidrios rotos. Cada nervio de su cuerpo estaba en alerta máxima, cada pensamiento retrocediendo a la puerta C12, a rizos oscuros y dedos pequeños, a la forma en que Natalia había dicho 2 años y medio, con tanta certeza tranquila. Camila se acomodó en el asiento frente a él, ya sacando su tableta para revisar su itinerario. La vila ha sido completamente renovada», dijo, desplazándose por fotos. «Solo la bodega costó 300.000 euros, perfecta para el reportaje de la revista de estilo de vida que quieren hacer». Hugo asintió mecánicamente, pero su mente estaba calculando números diferentes. La edad de Bella, la línea de tiempo de su ruptura con Natalia, el mes que habían pasado en su casa de los Hamptons antes de que todo se desmoronara, la noche antes de que ella encontrara esos documentos, cuando habían hablado de tener hijos algún día, cuando ella se había quedado dormida en sus brazos, susurrando sobre el futuro que construirían juntos. «Percha, ¿me estás escuchando siquiera?» La voz de Camila cortó sus pensamientos como el hielo. Él levantó la vista, encontrando sus ojos esmeralda. Ella era hermosa. Objetivamente, innegablemente hermosa. El tipo de mujer que se veía perfecta en su brazo en galas benéficas, que sabía exactamente qué tenedor usar en cenas de Estado, que podía discutir la política ambiental con líderes mundiales y hacer que sonara sin esfuerzo. Ella era todo lo que su familia había querido para él. Pero ella no era Natalia. «Lo siento», dijo. «Mi mente está en el trato de Shanghái». La expresión de Camila se suavizó ligeramente. «Trabajas demasiado duro. Por eso esta luna de miel es tan importante. Necesitamos tiempo para conocernos realmente, sin salas de juntas y contratos, y la constante interferencia de tu padre». Saberme, la ironía no se le escapó. Toda su relación era un contrato, negociado por abogados y sellado con acuerdos prenupciales, que se leían más como acuerdos de fusión. Habían salido exactamente durante 18 meses, el período de cortejo apropiado según los asesores de ambas familias. Habían asistido a los eventos correctos, habían sido fotografiados en las fiestas correctas, habían anunciado su compromiso en las páginas de sociedad con toda la fanfarria de una adquisición corporativa. Y a través de todo eso, Hugo se había dicho a sí mismo que era suficiente, que la compatibilidad importaba más que la pasión, que construir un imperio juntos era más valioso que la desordenada imprevisibilidad del amor. «Camila», dijo lentamente, «¿qué quieres de este matrimonio?» Ella pareció sorprendida por la pregunta.
¿Qué quiero? Quiero lo que siempre hemos hablado: las iniciativas ambientales, los proyectos filantrópicos, la influencia que podemos tener juntos. Quiero construir algo significativo. ¿Pero qué quieres tú?, presionó. No las familias, no los objetivos comerciales. ¿Qué quieres tú? Un destello de algo. Incertidumbre. Vulnerabilidad. Cruzó su rostro. Quiero importar, dijo en voz baja. Quiero ser más que otra esposa de sociedad, cuyo mayor logro es organizar almuerzos benéficos. Con nuestros recursos combinados, realmente podemos cambiar cómo el mundo aborda el cambio climático. Era una buena respuesta. Una respuesta honesta. Y le hizo darse cuenta a Hugo de cuánto la había subestimado. Camila no solo estaba desempeñando un papel. Ella creía genuinamente en su misión juntos, lo que de alguna manera empeoraba todo. La mujer en el aeropuerto, dijo Camila de repente. ¿Quién era ella? El pecho de Hugo se apretó. Alguien que solía conocer. Alguien a quien solías amar. No era una pregunta. Camila siempre había sido perspicaz. Entrenada desde la infancia para leer dinámicas sociales y tensiones tácitas. Se recostó en su asiento, estudiándolo con la mente analítica que la convertía en una negociadora tan formidable. La niña parecía tener unos 2 años, continuó. Cabello oscuro como el tuyo. Estructura ósea similar. Hugo sintió que las paredes se cerraban. «Camila, ¿es tuya?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, como una bomba esperando explotar. Hugo miró por la ventana a las nubes que pasaban debajo, pensando en lo simple que todo había parecido hace solo 6 horas. Había sido un multimillonario dirigiéndose a su luna de miel con su esposa perfecta. Su vida trazada en informes trimestrales y planes quinquenales. Ahora era un hombre que podría tener una hija que nunca supo que existía. «No lo sé», dijo finalmente. «Pero el momento encaja». Camila estuvo callada durante un largo momento, procesando esta información con el mismo enfoque metódico que usaba para todo lo demás. «¿Sabías de ella cuando nos casamos?». «No». La respuesta llegó de inmediato porque eso era cierto. «No tenía idea. ¿Pero sospechas ahora?». «Sí». Otro largo silencio. Cuando Camila volvió a hablar, su voz estaba cuidadosamente controlada. «¿Qué vas a hacer al respecto?». Era la pregunta que se había estado haciendo desde el momento en que los pequeños dedos de Bella se habían envuelto alrededor de los suyos. ¿Qué iba a hacer? ¿Ignorarlo? ¿Fingir que nunca los había visto? ¿Continuar con su luna de miel y su vida perfectamente planificada? ¿O dar la vuelta al avión y exigir respuestas que podrían destruir todo lo que había construido? «No lo sé», admitió. Camila extendió la mano por el pasillo y tocó la suya. Sus dedos estaban frescos y firmes, exactamente como todo lo demás en ella. «Hugo, necesito que entiendas algo. No me casé contigo por amor. Ambos lo sabemos. Me casé contigo porque creía que podíamos construir algo importante juntos. Pero no estaré casada con un hombre que está enamorado de otra persona». La honestidad en su voz era sorprendente. En todos sus meses de cortejo, nunca habían hablado tan directamente sobre la naturaleza de su relación. «Si esa niña es tuya», continuó, «si todavía tienes sentimientos por su madre, entonces tenemos que abordarlo ahora, antes de ir más lejos». Hugo miró sus manos unidas, las suyas bronceadas y callosas por años de navegación y escalada en roca, las de ella pálidas y perfectamente cuidadas. Se veían bien juntos sobre el papel. Su genética produciría niños hermosos. Su riqueza combinada financiaría investigaciones que podrían salvar el planeta. Pero no había electricidad en su toque.
Ningún calor más allá de la amistad y el respeto mutuo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si necesitas volver, volvemos. Prefiero saber la verdad ahora que pasar los próximos 20 años preguntándome si estás pensando en otra persona cada vez que me miras. La oferta era generosa, más generosa de lo que merecía de una mujer con la que esencialmente se había casado por razones comerciales. Pero también lo aterrorizaba, porque significaba tomar una decisión que había pasado 3 años evitando. ¿Y si vuelvo?, preguntó. ¿Si todo cambia? Entonces lo resolveremos. Tranquilamente, discretamente, con el menor escándalo posible. Pero Hugo, ella apretó su mano. Necesitas entender que no esperaré para siempre. Si eliges seguir esto, estás eligiendo renunciar a lo que podríamos haber construido juntos. El peso de la decisión se asentó sobre sus hombros como una manta de plomo. Por un lado estaba todo por lo que había trabajado. Estabilidad. Respeto. Una asociación que tenía sentido para todos los que importaban. Por el otro estaba una mujer que lo había dejado. Una niña que podría ni siquiera ser suya. Y el tipo de caos emocional desordenado que había estado evitando toda su vida adulta. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Aterrizamos en Florencia en 8 horas, dijo Camila prácticamente. Si vamos a dar la vuelta, tenemos que hacerlo antes de eso. 8 horas. 8 horas para decidir si continuar viviendo la vida que había planeado o dar un salto a la incertidumbre total. Hugo cerró los ojos y trató de imaginar los próximos 20 años. Reuniones de la Junta y galas benéficas y apariciones públicas perfectamente orquestadas. Niños que serían criados por niñeras y educados en las mejores escuelas. Una esposa que lo respetaba y compartía sus valores, pero que nunca lo miraría como Natalia lo había hecho. Como si él fuera todo su mundo. Era una buena vida. Una vida significativa. ¿Pero era su vida? Hay algo más que deberías saber, dijo Camila en voz baja. Sobre por qué nuestras familias arreglaron este matrimonio. Hugo abrió los ojos. ¿Qué quieres decir? ¿El trato de Shanghái en el que has estado trabajando? ¿La tecnología de captura de carbono que se supone que revolucionará la energía renovable? Solo funciona si nuestras patentes se combinan. Ninguna familia tiene la solución completa sola. La revelación lo golpeó como agua helada. ¿Estás diciendo que este matrimonio se trataba de transferencia de tecnología? Estoy diciendo que nuestro matrimonio da a ambas familias acceso a investigaciones que valen miles de millones. Sin ella, tu división ambiental fracasa. Sin ella, las iniciativas de energía limpia de mi familia colapsan. Hugo sintió que algo frío se asentaba en su pecho. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Desde el principio. Pensé que tú también lo sabías. Así que incluso su noble misión de salvar el planeta se basaba en una base de conveniencia arreglada. Cada elección que había hecho, cada sacrificio que había justificado, cada vez que se decía a sí mismo que estaba haciendo algo más grande que la felicidad personal. Todo había sido orquestado por personas que valoraban el beneficio por encima de todo. Jesús, respiró. Te digo esto porque mereces saber lo que realmente estás eligiendo, dijo Camila. Si te alejas de este matrimonio, no solo te estás alejando de mí, te estás alejando de la oportunidad de implementar tecnología que podría ayudar a revertir el cambio climático. Millones de personas podrían verse afectadas por esa decisión. La voz del piloto llegó por el intercomunicador, anunciando su altitud y trayectoria de vuelo actuales. Estaban a mitad de camino a Italia, a mitad de camino a una vida que beneficiaría a millones, pero lo dejaría vacío por dentro. Hugo pensó en la risa de Bella, brillante y musical, en la estéril terminal del aeropuerto. Pensó en la forma en que Natalia lo había mirado, no con ira o resentimiento, sino con la fuerza tranquila
de alguien que había hecho las paces con ser abandonada. Pensó en el hombre que había sido antes de que las obligaciones familiares y las estrategias comerciales se hubieran apoderado de su vida. El hombre que había hecho viajes de fin de semana a pequeños pueblos costeros, solo para ver a Natalia dibujar en su cuaderno, que había pasado horas hablando de libros y sueños y el tipo de futuro que no se podía cuantificar en hojas de cálculo. Camila, dijo lentamente, ¿crees que es posible amar a alguien y aún así ser el equivocado para ellos? Ella consideró la pregunta seriamente. Creo que es posible amar a alguien y aún así no poder darle lo que necesita. ¿Y si lo que necesitaban era solo honestidad? Entonces diría que tienes tu respuesta. El avión continuó su trayectoria hacia el este, llevándolos hacia un futuro que parecía cada vez más surrealista con cada milla que pasaba. En unas pocas horas, estarían en la Toscana, recorriendo viñedos y posando para fotografías que aparecerían en revistas de todo el mundo. Serían la pareja dorada, la fusión perfecta de amor y ambición. Pero en algún lugar sobre el Atlántico, Hugo Vázquez comenzó a entender la diferencia entre la vida que le habían dicho que quisiera y la vida que realmente necesitaba. Y por primera vez en 3 años, no estaba seguro de cuál era lo suficientemente valiente para elegir. La villa en la Toscana era todo lo que las revistas habían prometido. Colinas onduladas salpicadas de olivares se extendían hacia el horizonte, pintadas con la luz dorada de la tarde. La piscina infinita reflejaba las torres medievales de la cercana San Gimignano y sus dulces viñedos que habían estado produciendo vino desde el Renacimiento. Debería haber sido perfecto. En cambio, Hugo estaba en la terraza, su teléfono pesado en su mano, mirando un número que había memorizado, pero nunca llamado. La información de contacto de Natalia había sido eliminada de sus dispositivos hace 3 años. Pero algunas cosas no podían borrarse tan fácilmente. El fotógrafo estará aquí en 1 hora, dijo Camila detrás de él. Se había cambiado a un vestido blanco fluido que captaba la brisa mediterránea, luciendo en cada centímetro la novia de luna de miel para su sesión de fotos planeada para la revista. Quieren capturar la luz de la hora dorada. Hugo no se dio la vuelta. He estado pensando en lo que dijiste en el avión, sobre la transferencia de tecnología, sobre todo eso. Finalmente se enfrentó a ella, notando cómo la luz del atardecer suavizaba sus rasgos. La hacía parecer más joven y más vulnerable de lo habitual. Camila, estamos a punto de pasar el resto de nuestras vidas juntos, basados en una mentira. ¿Qué mentira? Que esto es lo que cualquiera de nosotros realmente quiere. Ella caminó hacia la barandilla de piedra a su lado, sus tacones haciendo clic en los azulejos de terracota. Te dije lo que quiero. El trabajo ambiental. La oportunidad de hacer una diferencia real. No, interrumpió Hugo. Eso es lo que crees que se supone que debes querer. Al igual que yo, pensé que se suponía que debía querer estabilidad y una asociación estratégica perfecta. Pero, ¿cuándo dejamos de preguntarnos qué nos haría realmente felices? Camila estuvo callada durante un largo momento, mirando los viñedos. Dejé de hacer esa pregunta cuando tenía 12 años, dijo finalmente, cuando mis padres me explicaron que las chicas como yo no pueden elegir la felicidad sobre el deber. La honestidad en su voz lo tomó por sorpresa. En todos sus meses juntos, ella nunca había hablado de su infancia, sus verdaderos sentimientos sobre las expectativas puestas en ella. ¿Qué querías ser cuando tenías 12 años?, preguntó él. Una sonrisa fantasmal cruzó sus labios. Bióloga marina. Quería estudiar los arrecifes de coral y encontrar formas de salvarlos del blanqueamiento. Solía pasar horas leyendo sobre ecosistemas oceánicos,
soñando con bucear en la gran barrera de coral. ¿Qué pasó con ese sueño? Mi madre me inscribió en una escuela de finalización en su lugar. Dijo que la biología marina no era una carrera apropiada para alguien que necesitaría representar los intereses de la familia. La voz de Camila era pragmática, pero Hugo escuchó el viejo dolor debajo. Lo gracioso es que todavía estoy tratando de salvar el medio ambiente, solo que desde salas de juntas en lugar de bajo el agua. Hugo sintió una punzada de reconocimiento. ¿Cuántos sueños habían sido sacrificados en el altar de las expectativas familiares? ¿Cuántas versiones de sí mismos habían abandonado ambos para convertirse en las personas que sus padres necesitaban que fueran? ¿Y tú? Preguntó Camila. ¿Qué quería ser el Hugo de 12 años? Casi se rió. Guardabosques. Quería vivir en una cabaña en Yellowstone y proteger la vida silvestre de los cazadores furtivos. Tenía toda esta fantasía sobre caminar por los bosques todos los días, dormir bajo las estrellas. ¿Cuándo dejaste de querer eso? Cuando mi padre tuvo su primer ataque al corazón. Yo tenía 15 años. De repente, el negocio familiar no se trataba solo de dinero. Se trataba de mantenerlo vivo el tiempo suficiente para ver su legado asegurado. Hugo se pasó una mano por el cabello. Excepto que ahora me pregunto si estaba protegiendo su sueño o matando el mío. Se quedaron en un cómodo silencio. Dos personas que habían pasado sus vidas interpretando papeles para los que nunca habían hecho una audición. El fotógrafo llegaría pronto, listo para capturar imágenes de dicha conyugal para el consumo público. Mañana habría entrevistas, eventos sociales, el baile cuidadosamente coreografiado de ser una pareja poderosa. Pero esta noche, por un momento, eran simplemente dos personas que habían olvidado cómo querer cosas para sí mismas. Hugo, dijo Camila suavemente, necesito decirte algo más. Él se volvió para enfrentarla completamente. He estado teniendo una aventura. Las palabras lo golpearon como un golpe físico, no porque dolieran, sino por lo poco que dolían. Debería haber estado enojado, traicionado, devastado. En cambio, todo lo que sintió fue una extraña especie de alivio. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. 2 años, desde antes de nuestro compromiso. Las manos de Camila agarraron la barandilla de piedra. Su nombre es doctora Alexandra Reyes. Ella es bióloga marina. La ironía no se les escapó a ninguno de los dos. Ella está trabajando en proyectos de restauración de corales en el Caribe, continuó Camila. Todo lo que soñé hacer cuando tenía 12 años. Y ella me ve como más que solo una hija de la familia Rivas. ¿La amas? Sí. La admisión salió apenas más que un susurro. Dios me ayude. Sí, la amo tanto que me aterroriza. Hugo miró a su esposa, esta mujer con la que se había casado hacía 12 horas, que estaba confesando una aventura que de alguna manera se sentía como lo más honesto que cualquiera de los dos había compartido en meses. ¿Por qué me dices esto? Porque en el avión preguntaste qué quería. Y lo que quiero es despertarme junto a alguien que me haga sentir viva en lugar de simplemente apropiada. Camila se volvió para enfrentarlo, las lágrimas amenazando con derramarse. Quiero apoyar la investigación de Alexandra. Quiero bucear con ella en los arrecifes de coral y sentir que estoy haciendo una diferencia con mis manos en lugar de con mi chequera. Pero el negocio de tu familia sobrevivirá sin mí. Mi hermano puede manejar la división ambiental. De hecho, es mejor en eso de lo que yo nunca fui. Se secó los ojos con cuidado, conservando su maquillaje para las fotos que podrían no suceder. He sido una cobarde, Hugo. He tenido tanto miedo de decepcionar a todos que me olvidé de decepcionarme a mí misma. Hugo sintió que algo cambiaba en su pecho como piezas de rompecabezas que finalmente encajaban.
Así que ambos estamos enamorados de otra persona. Ambos estamos enamorados de las personas que se suponía que debíamos ser. El teléfono en la mano de Hugo vibró con un mensaje de texto del fotógrafo, confirmando su hora de llegada. En 40 minutos se esperaría que sonrieran y posaran y fingieran que eran la pareja más feliz del mundo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Camila sonrió entonces, la primera expresión genuinamente feliz que había visto de ella en todo el día. Creo que llamamos a nuestros abogados. El acuerdo prenupcial protege a ambos activos por igual. Ayudé a escribirlo, ¿recuerdas? Miró hacia la campiña toscana por última vez. Además, tengo la sensación de que nuestras familias estarán más preocupadas por las patentes tecnológicas que por el matrimonio en sí. Hugo volvió a sacar su teléfono, esta vez desplazándose hasta el contacto de su padre. Van a estar furiosos, probablemente. Pero ¿sabes qué? Estoy cansada de vivir mi vida para manejar las emociones de otras personas. Camila recogió su vestido blanco y se dirigió hacia la villa. Voy a llamar a Alexandra y decirle que vuelvo a casa. ¿Camila?, la llamó Hugo. Por lo que vale, creo que tiene suerte de tenerte. Por lo que vale, respondió ella. Espero que tu hija tenga tus ojos. Después de que ella desapareció dentro, Hugo se quedó solo en la terraza, mientras el sol terminaba su descenso detrás de las colinas. La hora dorada estaba terminando, llevándose consigo la iluminación perfecta para fotos de boda que nunca tomarían. Marcó el número que había memorizado, pero nunca usado. Fue directamente al correo de voz. Hola, has contactado con Natalia. No puedo atender el teléfono en este momento, pero deja un mensaje y te devolveré la llamada. Su voz era exactamente como la recordaba, cálida, ligeramente ronca, con el toque de risa siempre acechando debajo. Por un momento, no pudo hablar. Natalia, soy Hugo. Sé que esto es inesperado, pero necesito hablar contigo. Sobre Bella, sobre nosotros, sobre la verdad que debería haberte dicho hace 3 años. Hizo una pausa, viendo desvanecerse la última luz del cielo. Vuelvo a casa. No sé qué significa eso o qué dirás, pero vuelvo a casa. Colgó e inmediatamente marcó otro número. Aviación Thompson. Soy Hugo Vázquez. Necesito que preparen mi jet para la salida inmediata de regreso a Madrid. Mientras esperaba la confirmación, Hugo pensó en niños de 12 años que querían salvar bosques y niñas de 12 años que soñaban con salvar arrecifes de coral. Pensó en la larga cadena de compromisos y expectativas que había llevado a 2 buenas personas a casarse mientras amaban a otra persona por completo. Pero sobre todo, pensó en rizos oscuros y dedos pequeños, y una mujer que había sido lo suficientemente valiente como para alejarse cuando quedarse hubiera sido más fácil. Por primera vez en 20 años, Hugo Vázquez estaba a punto de hacer algo puramente porque se sentía bien, no porque tuviera sentido. El fotógrafo llegó justo cuando su coche se alejaba, dejando atrás una villa llena de regalos de boda y un matrimonio que había durado exactamente 14 horas. Pero mientras las colinas toscanas desaparecían detrás de él, Hugo se sentía más ligero de lo que se había sentido en años. Las calles familiares de Madrid se veían diferentes al amanecer. Hugo no había dormido durante el vuelo de 8 horas de regreso, su mente repasando escenarios y conversaciones que había practicado, pero que nunca usaría. Ahora, conduciendo su Aston Martin por el tranquilo barrio donde vivía Natalia, sentía que se movía a través de un sueño. Había encontrado su dirección a través de canales que probablemente no debería haber usado. Los recursos de su equipo de seguridad eran extensos, y localizar a la doctora Natalia Hill, actualmente especialista en arte-terapia,
en el Hospital Infantil de Madrid, había tomado menos de una hora. Vivía en un piso renovado en una calle arbolada en el barrio de Chamberí, donde profesores y familias jóvenes paseaban perros y corrían con carritos caros. Era exactamente el tipo de barrio que ella habría elegido. Intelectual, sin ser pretencioso. Orientado a la familia, sin ser suburbano. Un lugar donde una madre soltera podía criar a una hija rodeada de libros y arte, y la tranquila confianza que provenía del logro académico. Hugo aparcó al otro lado de la calle del número 47 y apagó el motor. El edificio estaba pintado de un gris cálido con molduras blancas, jardineras llenas de crisantemos de temporada decorando las ventanas. Una bicicleta de niño con ruedines estaba en el portal junto a una pequeña mesa cubierta con materiales de arte. Crayones y papel de colores esparcidos como confeti a la luz de la mañana. Su corazón se encogió al ver esos ruedines. La puerta principal se abrió, y Natalia emergió llevando una taza de viaje en una mano y una cartera de cuero en la otra. Llevaba jeans oscuros y un suéter color óxido que complementaba su cabello castaño rojizo, que estaba recogido en una coleta baja. Incluso desde 15 metros de distancia, se veía exactamente como la recordaba. Elegante, decidida, completamente cómoda en su propia piel. Detrás de ella, una pequeña figura apareció en la puerta. Bella, vestida con lo que parecía una versión en miniatura del atuendo de su madre, completa con una pequeña mochila decorada con elefantes. Era más alta de lo que Hugo se había dado cuenta en el aeropuerto, más sólida y de aspecto independiente. Pero esos rizos oscuros y ojos inteligentes eran inconfundibles. Natalia se agachó al nivel de Bella, ajustando la chaqueta de la niña y diciendo algo que hizo que la pequeña se riera. El sonido atravesó la calle tranquila como música, y Hugo sintió que algo se rompía en su pecho. Un Honda Civic plateado se detuvo en la acera, y una mujer mayor salió. La madre de Natalia, Hugo la reconoció de inmediato, aunque su cabello era más gris ahora, y se movía con la precisión cuidadosa de alguien que maneja la artritis. Margarita Gil nunca le había gustado. Había visto a través de su encanto pulido al niño rico con derechos debajo. Había tenido razón, por supuesto. ¡Abuela!, gritó Bella, corriendo por los escalones delanteros, con el entusiasmo intrépido único de los niños pequeños que confiaban completamente en el mundo. Margarita tomó a la pequeña en sus brazos, haciéndola girar a pesar de su evidente dolor en las articulaciones. «Buenos días, mi sol. ¿Estás lista para tu aventura de hoy?» Natalia se acercó más lentamente, besando la mejilla de su madre antes de transferir la mochila y la lonchera de Bella. «Su clase de natación es a las 10», dijo, «y no dejes que te convenza de que el helado cuenta como desayuno de nuevo». «Eso fue una vez», protestó Margarita, acomodando a Bella en el asiento del coche que obviamente había instalado en preparación. «Y fue yogur helado, con chispas de chocolate y ositos de goma», respondió Natalia. Pero estaba sonriendo. Hugo observó este ballet doméstico con fascinación y creciente temor. Esta era la vida de Natalia, organizada, amorosa, completa sin él. Tenía su trabajo en el hospital, el apoyo de su madre, una hija que claramente la adoraba. ¿Qué derecho tenía él a interrumpir esa estabilidad con preguntas sobre paternidad y sentimientos abandonados? El Honda se alejó con Bella saludando con entusiasmo desde su asiento de coche, y Natalia se quedó sola en la acera, revisando algo en su teléfono. Se veía cansada. Se dio cuenta Hugo.
Había sombras bajo sus ojos que no habían estado allí hace 3 años, y una tensión en sus hombros que hablaba de largos días y noches más largas. Antes de que pudiera perder su coraje, Hugo salió de su coche. El clic de la puerta cerrándose pareció antinaturalmente fuerte en la tranquilidad de la mañana. Natalia levantó la vista de su teléfono y por un momento ninguno de los dos se movió. Al otro lado de la estrecha calle, 3 años de silencio se extendían entre ellos como un abismo. «Hola, Natalia», dijo finalmente. «Hugo». Su voz era firme, sin sorpresa. «Recibí tu mensaje. No estaba segura de que lo escucharías. Casi lo borro sin escuchar». Pero la curiosidad ganó. Cruzó la calle lentamente, dándole tiempo para objetar o retirarse. Pero Natalia mantuvo su posición, mirándolo acercarse con la misma evaluación tranquila que había mostrado en el aeropuerto. Cuando se detuvo a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para ver las motas doradas en sus ojos marrones, ella inclinó la cabeza ligeramente. «Te ves terrible», observó. «¿Cuándo fue la última vez que dormiste?» «He estado en un avión. Acabo de regresar de Italia». «¿Tu luna de miel?» No era una pregunta. «Mi muy breve luna de miel». Hugo se pasó una mano por el cabello, repentinamente consciente de lo desaliñado que debía verse. «Camila y yo tuvimos una conversación sobre lo que realmente queríamos de nuestras vidas. Y resulta que ambos estábamos enamorados de otras personas». Algo parpadeó en la expresión de Natalia. No esperanza exactamente, sino quizás el fantasma de la curiosidad. «Esa debe haber sido una conversación interesante». Fue sorprendentemente liberadora. Hizo un gesto hacia su edificio. ¿Estarías dispuesta a hablar? ¿Realmente hablar?» Natalia miró su reloj. «Tengo que estar en el trabajo en 1 hora. Entonces tenemos 1 hora». Ella estudió su rostro durante un largo momento, y Hugo se obligó a permanecer quieto bajo su escrutinio. Lo que fuera que ella estuviera buscando, sinceridad, desesperación, la verdad que había sido demasiado cobarde para compartir hace 3 años, esperaba que pudiera encontrarlo. «Café», dijo finalmente, «pero no adentro. Hay una cafetería a 2 cuadras de aquí». El paseo hasta Café del Alba se llevó a cabo en silencio, pero no fue la tensión incómoda que Hugo había esperado. En cambio, se sintió como la tranquilidad antes de un examen importante, cargada de potencial, pero aún no comprometida con ningún resultado en particular. La cafetería era exactamente el tipo de lugar que a Natalia le encantaría. Paredes de ladrillo expuesto cubiertas con obras de arte locales, muebles desiguales que de alguna manera funcionaban perfectamente juntos, y el rico olor a granos de café tostados a la vista. Pidieron café solo para él, café con leche de avena para ella, y encontraron una mesa en un rincón lejos del puñado de clientes de la mañana. «Entonces», dijo Natalia, envolviendo sus manos alrededor de su taza, «¿quieres hablar de Bella?» «Quiero hablar de todo. Pero sí, Bella es parte de eso. ¿Qué es exactamente lo que quieres saber?» La franqueza de la pregunta lo tomó por sorpresa. Había esperado evasión, ira, demandas de explicaciones sobre su propio comportamiento. En cambio, Natalia estaba ofreciendo claridad con la misma honestidad directa que lo había hecho enamorarse de ella en primer lugar. «¿Es mía?» Sí, la simple palabra lo golpeó como un rayo. Sin vacilación, sin equívocos, solo la verdad entregada con precisión quirúrgica. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque tomaste tu decisión». La voz de Natalia permaneció tranquila, pero su agarre en la taza de café se tensó. «Cuando encontré esos documentos, cuando me di cuenta de que habías estado comprometido con otra persona todo el tiempo que estuvimos juntos, entendí que lo que teníamos
nunca iba a ser suficiente para que lucharas por ello. Eso no es... comenzó Hugo. Luego se detuvo. Porque era cierto, ¿no? Cuando se vio obligado a elegir entre las expectativas familiares y Natalia, había elegido el camino de menor resistencia. Tienes razón. Fui un cobarde. Tenías 28 años y estabas aterrorizado de decepcionar a tu padre. Eso no es una excusa. No, estuvo de acuerdo Natalia. No lo es, pero es una explicación. Se sentaron en silencio por un momento, el peso de 3 años de verdades tácitas asentándose entre ellos. ¿Cuándo te enteraste de que estabas embarazada?, preguntó Hugo. 6 semanas después de que me fui. Pensé en llamarte. Ella sonrió con tristeza. De hecho, marqué tu número probablemente 50 veces, pero cada vez que estaba a punto de presionar enviar, recordaba ese contrato de matrimonio y me daba cuenta de que decírtelo solo complicaría tu vida, sin cambiar nada fundamental. Hubiera cambiado todo. ¿Lo hubiera hecho? ¿Realmente? Natalia se inclinó hacia adelante ligeramente. Porque desde donde yo estaba sentada, ya habías tomado tu decisión. Y no iba a obligarte a fingir. Querer una vida que nunca habías elegido realmente. La acusación fue entregada suavemente, pero aún así cortó profundamente debido a su precisión. ¿Habría dejado a Camila por Natalia y un bebé? ¿Habría sido lo suficientemente fuerte como para enfrentar la decepción de su padre, las consecuencias financieras de la familia, la interrupción de planes cuidadosamente trazados? Quería decir que sí, pero la honestidad lo obligó a admitir que no lo sabía. He pensado en ti todos los días durante 3 años, dijo en su lugar. Lo sé. La sonrisa de Natalia era triste, pero no amarga. Podía sentirlo a veces, el peso de tu arrepentimiento. ¿Cómo es ella? ¿Bella? ¿Cómo es? Por primera vez desde que se sentaron, la expresión de Natalia se suavizó por completo. Es brillante, curiosa sobre todo, intrépida de la manera que me asusta a diario. Le encantan los elefantes y nadar, y los libros con muchas imágenes. Hace aproximadamente 3000 preguntas por día. ¿Lo hace? ¿Pregunta por su padre? Todavía no. Todavía es demasiado joven para entender realmente las estructuras familiares más allá de lo que sabe. Pero lo hará, eventualmente. ¿Qué le dirás? Natalia estuvo callada durante un largo momento, mirando su café como si contuviera respuestas a preguntas que había estado evitando. No lo sé, admitió. Siempre pensé que lo resolvería cuando llegara el momento. Pero verte ayer complicó las cosas. ¿Cómo? Porque se parece mucho a ti. Y porque la forma en que la miraste... Natalia se detuvo. Luego comenzó de nuevo. La miraste como si ya estuvieras enamorado. Hugo sintió que su garganta se tensaba. Lo estaba. Lo estoy. En el momento en que la vi sentí este reconocimiento, como si hubiera estado esperando toda mi vida para conocerla. Eso es de lo que tenía miedo. ¿Por qué miedo? Natalia lo miró a los ojos directamente. Porque enamorarse de tu hija es fácil, Hugo. Ser su padre. Día tras día, a través de rabietas y enfermedades y todos los momentos ordinarios que no se sienten mágicos. Esa es la parte difícil. Y no dejaré que le rompas el corazón de la forma en que rompiste el mío. El silencio se extendió entre ellos como un cable tenso, cargado con todo lo que Natalia no había dicho. Hugo miró su café solo, viendo su propio reflejo distorsionado en la superficie oscura. 3 años preguntándose, y ahora lo sabía. Era padre. Pero saber y ser eran 2 cosas completamente diferentes. Me merezco eso, dijo finalmente. La acusación sobre romper corazones. No estaba tratando de lastimarte. La voz de Natalia era más suave ahora, profesional casi. Pero necesito que entiendas lo que está en juego aquí.
El mundo de Bella es estable, se siente segura. Si vas a ser parte de su vida, no puede ser temporal. ¿Qué te convencería de que hablo en serio? Tiempo, consistencia, prueba de que has cambiado del hombre que eligió la obligación sobre el amor. Hugo levantó la vista para encontrarla, estudiándolo con la mirada analítica que recordaba de cuando trabajaba en una pieza de arte particularmente desafiante. Siempre había sido capaz de ver a través de las presentaciones superficiales hasta la verdad debajo. ¿Y si te dijera que renuncié a mi trabajo esta mañana?, dijo. Las cejas de Natalia se levantaron ligeramente. ¿Lo hiciste? Llamé a mi padre desde el avión. Le dije que renunciaba a la junta. Dejaba el cargo de CEO. Vendía mis acciones a la compañía. El recuerdo de esa conversación todavía le hacía sentir el pecho apretado. Me colgó. ¿Por qué harías eso? Porque tenías razón hace 3 años. Estaba viviendo la vida de otra persona, tomando decisiones basadas en lo que otras personas esperaban, en lugar de lo que yo realmente quería. Hugo se inclinó hacia adelante. El hombre que eligió ese matrimonio arreglado, él ya no existe. La gente no cambia tan dramáticamente de la noche a la mañana, Hugo. Tal vez no, pero pueden empezar. Sacó su teléfono de su bolsillo. Le mostró la pantalla. He estado buscando propiedades desde que recibí tu mensaje de voz. Pequeños pueblos en la Sierra de Madrid, donde podría abrir una práctica de consultoría. Ayudar a pequeñas empresas ambientales a desarrollar tecnología sostenible. Lugares donde una niña pequeña podría andar en bicicleta de manera segura y conocer a todos sus vecinos. La expresión de Natalia se suavizó ligeramente. Pero ella no habló. Sé que suena loco, continuó Hugo. Tirar todo lo que he construido por una mujer que tiene todas las razones para no confiar en mí y una hija que ni siquiera sabe que existo. Pero por primera vez en mi vida adulta, loco se siente como la única opción cuerda. La puerta de la cafetería sonó cuando entraron nuevos clientes, trayendo con ellos el aroma de la lluvia que se avecinaba. Afuera, la luz de la mañana había adquirido esa peculiar calidad gris que precedía a las tormentas de Madrid. Hay algo más que deberías saber, dijo Natalia en voz baja, sobre el nacimiento de Bella. La atención de Hugo volvió a ella por completo. Fue prematura. Nació a las 32 semanas. Las manos de Natalia se tensaron alrededor de su taza. Pasó 6 semanas en la UCI neonatal, con altibajos durante las primeras 2 semanas. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. Mientras él había estado asistiendo a reuniones de la Junta y planeando su compromiso estratégico con Camila, su hija había estado luchando por su vida en una habitación de hospital.